Antes se decía la letra entra con sangre. Yo no pretendo que haya sangre. Lo que pretendo es que se pongan de acuerdo entre los dos. Ponerlo al viceministro. Tenemos ingresos internos, pero no alcanza. Johnny Morales, ministro de Política Tributaria. Ponerlo a la otra más para que se vea que estaba el joven de Red Uno, La Paz. Tenemos ingresos, pero no alcanza. No, no me vayan a decir que falta la A. A lo mejor se devaluó. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ah? Es lógico. ¿Ah? A lo mejor se fue. Bueno, sigamos escuchando al ministro. Déficit fiscal. Teníamos un déficit fiscal del 12,7. Uno no visto también en más de 3 décadas. Y un déficit en la parte corriente de 6,1. Hemos ido disminuyendo el déficit corriente, ya estamos casi en equilibrio en la cuenta corriente, pero en el déficit global lo hemos ido también disminuyendo y ese es un resultado que no se debe desmerecer. Más aún, si uno toma en cuenta las subvenciones y los precios más altos de energéticos. No nos ha dicho cuánto es el déficit fiscal. Nos dijo que tenemos un 12% de merma en algo. Por ahí no es el déficit fiscal. Pero no nos ha dicho cuánto es el déficit fiscal. No se cuida de decirlo. Y ahora se queja por las subvenciones. Puta madre. ¿Ah? La gata flora, ¿no? Si le meten grita, si le sacan llora. ¿En qué estamos, ministro? ¿Quién subvenciona hoy día uno de los viceministros? Hoy, uno de los viceministros le contesta a The Economist y le dice, por nada del mundo, en respuesta a The Economist, el gobierno, el viceministro de Política Tributaria justificó la medida y manifestó que no está en desacuerdo, manifestó no estar en desacuerdo con la publicación inglesa y dice, no levantará la subvención a los hidrocarburos. Buscarlo está en el deber para que la gente lo vea. Entonces, sarna con gusto no pica. Si pica no mortifica, dice la canción. Bueno, sigamos escuchando. De insumos agropecuarios. Tienen que descontar de energéticos, de insumos agropecuarios. Tienen que descontar cuánto hubiera sido el déficit fiscal si no hubiéramos gastado en un mayor ritmo en el tema de... Lo había votado ya, para que lo guarden. Cupo de exportación dejan sin 6.000 millones de dólares al país. ¿En cuánto subvencionó, señor ministro, los insumos agropecuarios? ¿Nos puede decir? ¿En cuánto subvencionó? Aquí está. Ponelo. ¿En cuánto subvencionó, señor ministro, los insumos agropecuarios? ¿Podemos saberlo? Yo estoy seguro que no en 6.000 millones de dólares. O sea, si le gusta, aunque sufra, es masoquista, pero no puede venir ¿sabe qué? Con esta chicanería. Insumos agropecuarios. ¿De quién? De los cruceños. Los cruceños le están dando de comer al país. Es bajo. Bueno, pero ¿qué vas a hacer? Es del gobierno y el gobierno no quiere a Santa Cruz. Así de sencillo. Bueno, sigamos. En el tema de energéticos. Este resultado hubiera sido muy menor. Y eso hubiera mostrado que la corrección en términos de tener un menor déficit fiscal hubiera sido más rápido de lo que ha sido. Quiero que nos explique, señor ministro, primero, en cuánto dejó la economía Branko Marinkovic y en segundo lugar, que nos diga cuánto es el déficit fiscal y cuánto de ese déficit fiscal se lo puede achacar a los insumos agropecuarios. Si fuera tan amable y si fuera tan honesto de hacerlo, se lo voy a agradecer. Dale.
la gestión 2022. Y eso nos está mostrando que el gobierno nacional está haciendo todos los esfuerzos para ir reduciendo el déficit fiscal, y que la mayoría de ese déficit es generado por el gasto que se da para las inversiones, para los gastos que se dan para los proyectos productivos que son necesarios. Si no tenemos endeudamiento para los proyectos productivos, la inversión no va a ir aumentando. Y eso también lo mostramos en la cantidad de proyectos importantes. La planta de NPK, la planta de diésel ecológico, que ya la primera planta FAME, que este año va a empezar a tener ya sus primeros resultados. 20 millones de dólares más cara que la que se hace en Paraguay y es la misma. 20 millones. Y van a ser 2 o 3. Cada planta cuesta 20 millones más de dólares. Y le pregunto, ¿de dónde va a sacar el combustible para hacer el combustible? O sea, la soya. No me diga que va a obligar que ese 20% que se queda lo va a dedicar ahí. No me diga eso, por favor, ministro. ¿Lo va a confiscar? ¿Le va a alcanzar? ¿Sembró soya? No, no sembró soya. La va a incautar, la va a confiscar. Otro paso más de socialismo. ¿Y sabe para qué? Para aumentarle 10% al diésel. 10%. Y para seguir subvencionando. Lo peor es que este es un negocio familiar lo que usted está haciendo. Porque va a seguir subvencionando el costo del diésel, porque si no fuera así, ya el diésel con frame, o el diésel con aceite de soya, y nos vamos a dar el lujo de decir que es diésel ecológico por el 10%, ponelo. Afirma que no levantará subvención a los hidrocarburos. Ok, listo. Pero no me diga que no va a costar real, 9 bolivianos y fracción el diésel que usted dice ecológico y que en realidad no es ecológico. Es con un 10% de aceite de soya vegetal. O sea, mucho bla bla, mucha mentira, mucha exageración. Y créanme que no nos hace bien. Sigamos escuchando. La primera planta FAME, que este año va a empezar a tener ya sus primeros resultados. El carbonato de litio, que ya tiene un socio importante a nivel mundial. La planta siderúrgica del Mutún, que ya inicia sus operaciones en noviembre de este año. La planta siderúrgica del Mutún, después que se han robado como 700 millones de dólares por lo que le hicieron a los indios, primero, no dejemos para el olvido que la primera licitación que hubo para eso la ganaron los ingleses, pero los ingleses no te dan coima porque su gobierno los caga. Entonces decidieron dárselas a los indios. Los indios hicieron lo que les dio la gana. Porque el hinduismo es una religión, así que estos son de la India, son indios. ¿Ok? Entonces los indios hicieron lo que les dio la gana hasta que ustedes no lograron que hagan lo que ustedes querían, que también era lo que a ustedes les daba la gana, y terminaron yéndose y cobrándonos una plata por indemnizaciones. Ahora están con los chinos, que nos costaron otro quilombo, y parece que va a funcionar el Mutún. Pero no va a ser tan grande como lo dicen. Pero va a funcionar, al fin. Sigamos escuchando. Las plantas de refinación de zinc, la de Oruro más avanzada que la de Potosí, pero ambas ya en proyectos de preinversión y otra en inversión. Plantas de diésel ecológico FAME para el próximo año. Y muchas otras plantas, 42 industrias que van a estar alrededor de la industria del litio y de los evaporíticos. Son huevadas.
Han podido no hacerla en esta época. Pero claro, hay que mostrar para que te reelijan, para que te reelijan, para ganarle a Evo. Y mientras tanto el país se va a la mierda. No crea, ministro, que nos está haciendo un favor diciendo lo que está diciendo. Esto está mal. Le agrade a usted o no, está mal. Y sus charlas no nos sirven porque usted compara contra los peores momentos del país y entonces uno lo que hace es temblar porque piensa que se le puede venir la noche cualquier rato en pleno día, como dijeron los Lelutier. Fisa noche en pleno día. Oh, ¿te acordás? ¿Ah? Sí. Era una garota que chiñía, ¿no? ¿Ah? Cintura de avispa, sí, claro, o sea, te va a picar que va a dar gusto. Mal, ministro, mal. Poner la declaración de don Juan Pablo, la de esta mañana. Dale. Se habla mucho de la inyección de recursos para poder salvar el modelo económico del gobierno. Pero a esta altura, después de su implementación, ¿se lo puede salvar? ¿Hay algo que salvar de ese modelo o se debe dar un cambio total al modelo económico del país? Es que yo no lo llamaría, a ver, yo siempre tuve esa discusión, yo no lo llamo que hubo un modelo económico del gobierno, digamos, ¿no? A pesar, nunca fue claro, nunca hubo una definición. Le ponían nombres, hablaban de pleonasmos como economía social. El término de economía social debe ser uno de los pleonasmos más fuertes, o sea, la economía es una ciencia social per se en realidad, digamos, ¿no? En realidad lo que había era un modelo de gasto, gastar. A ver, esto es como una persona que recibió por alguna razón, alguna herencia, si usted quiere ver, y esta persona paraba de fiesta, paraba de viaje. Obviamente la gente que está y que no entiende lo que está haciendo esta persona dice, oye, a este le está yendo bien, ¿no? Que es lo que pasaba muchas veces incluso con las revistas América Economía, con un análisis muy por encima de la situación, ¿no? Y por ende, por el otro lado, puedes tener una persona que recibe la misma herencia y que no la ves con el mismo nivel de vida, pero la ves que está ahorrando, que está invirtiendo, que está haciendo negocio, que está invirtiendo en bolsa. Probablemente la segunda persona en el largo plazo tenga más éxito, ¿no? En el caso nuestro, en realidad lo que ha habido es gasto, y nos acabamos la bonanza, tanto así que si usted se da cuenta, se emitió deuda en el momento más fuerte de la bonanza, ¿no? Ese es un indicador clave de que en realidad el modelo era simplemente de gasto y no tiene sentido seguir haciendo lo mismo. A ver, la Argentina viene pateando la pelota prácticamente 60, 70 años. 70 años prácticamente con algún paréntesis donde sencillamente gasta, pide plata al FMI, después terminan echándole la culpa al FMI, después dicen que no le van a pagar al FMI. Entonces no podemos nosotros continuar con esa senda. Nosotros en realidad lo que tenemos que hacer es hacer todo lo contrario, dejar de gastar y ser responsables, ¿no? Fiscalmente y monetariamente. La base fuerte de la economía boliviana en su momento fue el mejor precio que obtuvo el gas. ¿Podría ser una alternativa el tema del litio, por ejemplo, aunque ya como que vamos rezagados en ese tema? En el corto plazo no, de repente en el mediano yo diría en el largo, ¿no? Uno porque hay un tema constitucional ahí que pone candado, otro porque, bueno, es solamente una industria, ¿no? El tema del gas, si usted se da cuenta, hubo un proceso, entre comillas, del periodo neoliberal, lo repito, entre comillas, que trabajó el tema de la estructura de gas, porque es un trabajo a mínimamente mediano plazo, si consideramos un mediano plazo 15 años, y que dejó toda una infraestructura, dejó contratos firmados para que el gobierno nacional, el gobierno de Evo, lo reciba. El problema es que en el mejor momento del negocio, y esto pasa, es recurrente en Latinoamérica, en el mejor momento del negocio del gas o de hidrocarburos, de petróleo, se hacen las nacionalizaciones y ya querés hacer los cambios, o sea, lo fregaste, mataste la gallina de los huevos de oro y querés hacer los cambios cuando ya el negocio prácticamente se ha fumado, que es lo que está pasando. Ayer lo escuchábamos al ingeniero Ríos, ¿no? Que mencionaba que ya prácticamente no, por lo menos en el corto plazo, ya las ventas de gas a la Argentina y a Brasil no se pueden realizar porque ya son mercados, digamos, cerrados para Bolivia. Entonces, cualquier inversión en el sector petrolero va a tener, o cualquier mejora en una ley de hidrocarburos, asumiendo que se hace muy bien hecha,
va a tener un impacto dentro de unos 10, 15 años, ¿no? El tema del litio y el hierro, por ejemplo, siguen siendo una ilusión, un sueño, digamos. Sí, pero a ver, seguimos de todas maneras eh, teniendo una mentalidad rentista como país. O sea, obviamente que hay que desarrollarlo, pero en realidad toda la economía tiene que destrancarse para que todos los rubros de la economía puedan progresar, digamos, ¿no? Esto pasa no solamente, pero al contrario, se siguen poniendo trabas a todos y probablemente con este tema del dólar se sigan poniendo más trabas, digamos, ¿no? También con el tema de la subvención de los hidrocarburos hayan más trabas, porque las subvenciones quitan libertades, pues, ¿no? ¿Cuál sería el camino para poder cambiar el modelo? A ver, básicamente, uno, dejar de gastar, probablemente tomar medidas que van en contra, digamos, de lo que han venido pregonando, directamente cerrar o privatizar las empresas estatales, la gran mayoría, ¿no? Porque no es solamente que generan pérdidas, sino que perjudican al sector privado. El caso de la Boliviana de Aviación, que utiliza, es un competidor desleal y todos sabemos, digamos, que mediante la autoridad de supervisión no da, digamos, las licencias al sector privado. Entonces todo el mundo pierde porque el usuario, digamos, tiene un mal servicio y el Estado, o todos nosotros perdemos, digamos, porque la entidad es deficitaria. También está claro que se necesita una reforma tributaria, eso hace años se lo viene diciendo, necesitamos un nuevo código de comercio, necesitamos una ley de emprendimiento, crear la sociedad de acción simplificada, necesitamos una ley de atracción de inversiones fuerte, contundente, que en poco tiempo lleguen inversiones en el país, necesitamos una nueva ley de hidrocarburos, necesitamos fomentar y atraer la inversión en el litio, necesitamos atraer inversión extranjera para el tema del hierro, necesitamos liberar las exportaciones, necesitamos eliminar los cupos a las exportaciones, necesitamos eliminar las restricciones a la biotecnología, básicamente destrabar la economía en general, pues, ¿no? Destrabar la economía nacional, pero escúcheme, en general quise decir, del aceite de soya a biodiesel, esto es lo que voy preguntando a todo el mundo y después termino anotando. Por cada 50 millones de litros de diésel se van a requerir 400.000 toneladas de soya. Estas 400.000 toneladas de soya al precio de mercado internacional serían 200 millones de dólares. Una parte se exportaría como torta de soya y quedaría el aceite extraído. El grano de soya, el precio de la soya en grano es de 500 dólares la tonelada puesto en el puerto. El aceite de soya está en 1.079 la tonelada. Eso quiere decir que el litro de biodiesel, su costo tomando el aceite sería 1.07 dólares, o sea, 7.44, lo que significa que va a seguir subvencionándose. El gobierno fijaría un precio al productor por debajo del 50% que se consigue en el mercado internacional. O sea, comenzarán las expropiaciones. Vámonos al corte.